Hola, vamos a dar inicio a la respuesta de los reactivos correspondientes al examen del Ceneval en la parte de biología. La pregunta 1 dice, ¿son los alimentos que más fibra contienen? Tenemos como opciones la respuesta A, carnes, B, frutas, C, verduras, D, cereales. La respuesta correcta es D, cereales, debido a que las carnes no tienen ningún tipo de fibra. Podría ser frutas, verduras, que se podrían confundir con cereales. Sin embargo, pues muchos de ellos tienen fibra debido a que algunos de ellos son integrales y por lo tanto tienen un contenido mayor de fibra. La pregunta 2 dice, científico que explica la evolución de las especies a través de la selección natural. Tenemos entre las opciones A, Gregor Mendel, B, Robert Hooke, C, Louis Pasteur, D, Charles Darwin. La respuesta correcta es D, Charles Darwin, ya que en 1859 publicó la teoría de la selección natural y de la evolución de las especies, mientras que Gregor Mendel se le considera el padre de la genética, B, Robert Hooke como el inventor del microscopio y C, el inventor de la vacuna de la rabia. La pregunta 3 dice, selecciona el menú del día con base en el plato del bien comer. Tenemos como opciones la respuesta A, pechuga empanizada con puré de papa y arroz con leche. B, enchiladas de mole con pollo, agua de Jamaica y fruta de temporada. C, hamburguesa con papas a la francesa, refresco y helado de chocolate. D, sopa de verdura, carne asada con frijoles, tortilla de maíz, agua de melón y manzana. La respuesta correcta es D, sopa de verdura, carne asada con frijoles, tortilla de maíz, agua de melón y manzana. Recordemos que el plato de buen comer se basa en que más la mitad del plato debe estar integrado por frutas y verduras. Posteriormente cereales, que sería una de las 2/3 partes del plato. Posteriormente las proteínas, ya sea de origen animal, en este caso sería la carne asada, y las de origen vegetal, que serían los frijoles. Y el agua, de preferencia, debería ser agua simple, pero sería, como es agua de melón, pues también podría estar integrada en la parte de frutas y verduras. Mientras que las demás opciones dan un mayor importancia a los carbohidratos y dándole mucho menor importancia a las frutas y verduras. Por lo tanto, la respuesta correcta es D, sopa de verdura, carne asada con frijoles, tortillas de maíz, agua de melón y manzana. La pregunta 4 dice, ¿a los organismos capaces de fabricar su alimento se les llama? Tenemos en la respuesta A, parásitos, B, autótrofos, C, holozoicos, D, heterótrofos. La respuesta correcta es B, autótrofos, ya que los demás tipos de alimentaciones, todas son heterótrofas. Por lo tanto, los únicos que son capaces de producir su propio alimento son los autótrofos, mediante la fotosíntesis. La pregunta 5 dice, ¿son factores que provocan la pérdida de diversidad biológica, excepto? Tenemos entre las opciones A, los cambios de clima, B, las erupciones volcánicas, C, la creación de reservas naturales y D, los incendios forestales. La respuesta correcta es C, la creación de reservas naturales, ya que todas las demás opciones provocan pérdidas de la biodiversidad. Por ejemplo, en los cambios del clima, como lo que estamos viviendo en el cambio climático, provoca extinciones masivas y por lo tanto pérdida de la biodiversidad. Al igual que erupciones volcánicas, son pérdidas y muertes de muchos organismos, al igual que los incendios forestales, mientras que la creación de reservas protegidas, lo que procuran es justamente evitar la pérdida de la biodiversidad.
La pregunta 6 dice, ¿qué proceso representa la siguiente reacción? A, respiración, B, fotosíntesis, C, fermentación, D, combustión. Vemos que del lado de los reactivos tenemos dióxido de carbono más agua y en los productos tenemos oxígeno y glucosa. Y es una reacción endotérmica, es decir, que requiere energía mediante la luz solar. La respuesta correcta sería B, fotosíntesis, ya que produce su propio alimento, es decir, su fuente de carbono, a partir de moléculas simples como el dióxido de carbono y agua. Mientras que las demás opciones serían la inversa de esta reacción. Mediante moléculas de carbono y CO2 y oxígeno van a producir dióxido de carbono y agua. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, fotosíntesis. La pregunta 7 dice, el surgimiento de las aletas en las ballenas es un ejemplo del proceso evolutivo llamado A, adaptación, B, especiación, C, selección natural, D, diversificación. La respuesta correcta es A, ya que el surgimiento de las aletas es un tipo de adaptación al cambio de un entorno terrestre al acuático y que posteriormente va a ser seleccionado si le aporta una ventaja evolutiva a la especie por selección natural. Mientras que la especiación tiene que ver con el cambio de especie. De una especie ancestral van a surgir nuevas. Y la diversificación tiene que ver con la biodiversidad. Por lo tanto, las aletas de las ballenas es un ejemplo de la adaptación. La pregunta 8 dice, selecciona las características que distinguen a la manipulación genética en la investigación científica. Tenemos los números 1, análisis de la selección natural y la evolución de especies. 2, estudio de la estructura del ADN de las especies. 3, identificación de la información contenida en los cromosomas. 4, estimación de la deriva génica en las poblaciones. 5, experimentación de recombinación de ADN entre especies. Tenemos en las opciones A los números 1, 2, 4, B, 1, 3, 4, C, 2, 3, 5 y D, 3, 4 y 5. La respuesta correcta es C, 2, 3 y 5. El 2, ese es el estudio de la estructura del ADN de las especies. 3, identificación de la información contenida en los cromosomas. Y 5, experimentación de recombinación de ADN entre especies. El estudio de la estructura de las especies nos da una idea de cómo está conformado el ADN. Si nosotros realizamos manipulación genética, podemos saber cómo está la secuencia de cada una de estas estructuras del ADN, sabiendo cómo está codificado. El 3, que sería identificación de la información contenida en los cromosomas. Podemos saber si hay mutaciones o no y poder cambiarlo en dado caso a través de la manipulación genética. Y el 5, experimentación de recombinación de ADN entre especies, lo cual nos da como tal a los organismos genéticamente modificados. Por lo tanto, la respuesta correcta es C. La pregunta 9 dice, ¿cuál grupo de alimentos se debe incluir con mayor proporción en una dieta balanceada? Dentro de las opciones tenemos A, frutas, B, carnes, C, cereales, D, vegetales. La respuesta correcta es D, debido a que si nos basamos en el plato del buen comer, estos son los que mayormente debemos de alimentarnos, además de que tienen un gran contenido de vitaminas y minerales, así como de fibras. Por lo tanto, nos ayudan a tener una dieta balanceada. Mientras que las frutas tienen un alto contenido calórico por los azúcares, las carnes tienen solamente un contenido proteico y también de lípidos, y los cereales pues tienen un gran
gran contenido de fibras, pero no nos proporcionan las vitaminas y minerales que tienen los vegetales. La pregunta 10 dice, ¿cuál es el compuesto faltante de la reacción de la respiración? Tenemos dentro de las opciones el inciso A, ADP, B, ADN, C, ATP y D, ARN. La respuesta correcta es C, ATP, ya que si vemos nuevamente los reactivos, oxígeno, glucosa, va a dar origen a los productos dióxido de carbono y agua. Sin embargo, a partir de estas reacciones vamos a obtener energías química en forma de ATP. Mientras que las demás opciones, el ADP no es una molécula de alta energía, el ADN es la molécula para guardar la información genética y el RNA también es una forma de copia para guardar nuestra información genética, mientras que la única molécula de alta energía es el ATP. La pregunta 11 dice, ¿cuáles son las ventajas del uso de métodos anticonceptivos naturales? Tenemos en las opciones en el inciso A, están disponibles sin prescripción médica y pueden suministrarse por distintas vías. B, son de fácil colocación y efectivos durante varios años. C, son gratuitos y no generan reacciones secundarias porque carecen de hormonas. D, protegen contra enfermedades de transmisión sexual, pero sus efectos pueden ser irreversibles. La respuesta correcta es C, son gratuitos y no generan reacciones secundarias porque carecen de hormonas. Este tipo de métodos se basan justamente en el ciclo menstrual de las mujeres, ya que tienen que ver con el método del ritmo, el método de calendario, así como el método del flujo. Y como son basados en el ciclo menstrual, obviamente son gratuitos y no van a generar reacciones secundarias, porque solamente se basan en el ritmo del ciclo menstrual. Mientras que las demás opciones, por ejemplo en la A, son disponibles sin prescripción médica y pueden suministrarse por varias vías. Bueno, pues no son suministrados por ninguna vía, pero sí están disponibles sin prescripción médica, porque son métodos que uno puede utilizar sin consultar al médico. Pero no son suministrados justamente por distintas vías, simplemente es un método en el que se basa del calendario menstrual. La B, son fácil de colocar y efectivos durante varios años. Estos métodos no tienen ningún tipo de colocación y pues sí pueden ser, bueno, no son efectivos, en realidad tienen una baja eficiencia, por lo tanto no coincide con esta respuesta B. Y la última, no protegen contra enfermedades de transmisión sexual y sí son reversibles. Por lo tanto, la única respuesta correcta sería, son gratuitos y no generan reacciones secundarias porque carecen de hormonas. La pregunta 12 dice, completa el texto. La emisión de a la atmósfera es una de las causas del calentamiento global. Tenemos en las opciones A, plomo, B, metano, C, dióxido de nitrógeno, D, clorofluorocarbono. La respuesta correcta es B, metano. El metano es el segundo compuesto que más contribuye al calentamiento global, seguido del CO2. El CO2 es el más importante y esta molécula del metano es responsable del 30 y del 50% del incremento de las temperaturas del planeta. El plomo es un metal pesado, no es un gas. El óxido de nitrógeno tiene que ver más bien con la lluvia ácida y los clorofluorocarbonos tiene que ver con el rompimiento de la capa de ozono. Por lo tanto, el calentamiento global es principalmente debido por el metano.